forma de evaluación que intenta identificar y medir aptitudes psicológicas y capacidades intelectuales. También rasgos de personalidad de un individuo en concreto son útiles en todas las áreas. Por ejemplo, en el contexto laboral nos sirven para establecer un parámetro que indique si el individuo es apto o no para el puesto laboral. Es importante destacar que las pruebas psicométricas no siempre son individuales, dependiendo del tipo de prueba. Puede ser grupal o individual y no todas son escritas. También pueden ser en formato de conversación. De esta manera se fluye más la manera de recabar los datos y entonces se vuelve más ameno para la persona a la que se esté evaluando. Al ser utilizados para determinar el grado de afección de un individuo que haya pasado por un evento traumático o identificar rasgos de personalidad, entre otras cosas, deben ser forzosamente aplicados por un psicólogo, ya que no deben tomarse como verdad absoluta bajo ninguna circunstancia, sino que se deben hacer otras cosas como entrevistas y diferentes tipos de pruebas. Además de que los psicólogos son los únicos capacitados para esta tarea y para dar un diagnóstico en concreto por todo el historial que tienen y por las materias la carrera que ya cursaron. Se clasifican en tres partes. La primera es de personalidad, que evalúa, como su nombre lo dice, la personalidad de un individuo y de esta manera vamos a poder entender cómo piensa y cómo actúa. Se incluye esto, la inteligencia, la motivación, el estilo de aprendizaje, las habilidades sociales, el manejo de ansiedad, la creatividad y el estilo de vida. Pero a su vez, estas se subdividen en dos. La primera es de rendimiento, que mide la capacidad de una persona para realizar una tarea específica, resolver problemas, manejo de la información y la memoria. Son mayormente utilizadas en el ámbito educativo. La segunda son características de la personalidad, que se utiliza para evaluar la forma en que la persona se comporta, sus habilidades sociales y motivación. Se usan principalmente para fines profesionales. Un ejemplo de estas pruebas es Macover, o también conocida como el test de la figura humana, que es una prueba gráfica que nos permite identificar ciertos rasgos de la personalidad y es muy utilizada para analizar elementos globales y es apta para niños y para adultos. La aplicación consiste en pedirle al individuo que dibuje el cuerpo de una persona y a partir de aquí se evalúan datos importantes como por ejemplo el tiempo de ejecución, la posición de la hoja, el nivel de detalle, fuerza o suavidad en el trazo, etc. Aunque esta prueba es muy confiable, es importante combinarla con otra, ya que evalúa toda la personalidad y no se enfoca en algo en específico. Es decir, que si queremos algo un poco más concreto, hay que identificar cuál es el rasgo que esperamos evaluar e identificar del individuo para que entonces tengamos éxito en su identificación, pero aplicando también otras pruebas y no solo basándonos en una sola, ya que podemos dar podemos rasgar el diagnóstico. Después tenemos las pruebas de inteligencia. En ellas se evalúa la capacidad de un individuo o grupo para resolver problemas variados. Aunque sabemos que existen muchos tipos de inteligencia, a lo que le vamos a llamar inteligencias múltiples, algunos de esos tipos se clasifican en la categoría de aptitudes. Usualmente para este tipo de test se toma en cuenta la inteligencia interpersonal, la lingüística y la inteligencia lógico-matemático, debido a que la inteligencia es una aptitud cognitiva que implica a su vez poseer diferentes habilidades como por ejemplo razonar, analizar, tomar decisiones, pensar objetivamente y subjetivamente, memorizar, crear, relacionarse y comprender situaciones. Por ejemplo, el test de dominó, que es una prueba gráfica y no verbal que valora la capacidad de una persona para conceptualizar y aplicar razonamiento sistemático a nuevos problemas. Es aplicable para personas desde los 12 años en cualquier ámbito y dura entre 30 y 40 minutos. Y prácticamente es identificar los patrones que tienen las fichitas de dominó. Por último tenemos los test de aptitudes, que son los que miden las destrezas y competencias directamente relacionadas con la posición a ocupar. Por ejemplo, en un área laboral, pues se busca que el individuo encaje en el perfil que se está requiriendo. Se busca encontrar e identificar un patrón de conducta que haga notar sus habilidades más sobresalientes, es decir, nos ayuda a medir su potencial. Un ejemplo de esta es el test de Cleaver,
que es una prueba psicométrica que evalúa el comportamiento y las habilidades de una persona con el objetivo de determinar si es adecuado para una tarea determinada. Evalúa factores de dominancia, influencia, constancia y apego. De esta manera sabremos qué tanto permanece el sujeto realizando el trabajo asignado, si es que va a respetar las reglas, cuál es la garantía que se tiene de que va a permanecer en el puesto y también cómo es que se va a relacionar con las personas, si es que se preocupa o si es que es indiferente o cualquier rasgo antisocial.